Pedro. Amém. Amém. Que o produto final de todo o trabalho do Senhor é Ele habitar com os homens para todos sempre. Amém. Amém. Ótimo. El producto Esse é o trabalho do final de Senhor. todo el Ele trabajo quer del habitar Señor conosco es que habitemos con para Él todos, siempre. para Él todos quiere sempre. habitar con nosotros Amém. Amém. Ó, vou tentar fazer en todo siempre. convite para o irmão Pedro. Eu sei que eu acabei de enxergá-lo online aqui. Irmão Pedro, eu vou tentar fazer mais um invite, mais um convite para você. Só um segundinho. Enviado. Voy a intentar pasar nuevamente otra invitación para usted. Amém. Perfecto. Amén. O meu celular não conseguia entrar pelo meu celular. Mi celular no podía entrar por el Con- celular. O celular da Xana para entrar. Estoy usando el celular de Shana para entrar. Ótimo. Não sei o que que houve. Pedro. Bom, eu também estava meio perdido no horário, eu estava fazendo a mensagem já, Estaba perdido con el a horario, mensagem, né, estaba haciendo esboço, e acabei também perdendo a hora. un, Quando un eu fui ver, bosquejo o meu y me di cuenta Instagram, que se me fue el né, tiempo. precisava reiniciar tudo. En mi E aí a Shana Instagram chegou tenía que colocou no- reiniciar todo y colocou Shana no llegó Instagram y dela. puso Aí, en su Instagram tudo bem com de vocês? ella. Desculpe, ¿Todo bien peço con desculpa ustedes? aos irmãos que nos Amén. acompanham, né? Por terem Discúlpenme, pedido hermanos, que quase están 20 conectados por minutos. haber pedido casi E 20 realmente minutos foi a minha falha aqui que eu não consegui. y realmente fue mi falla que no E aí, podía vocês, entrar. como é que tá? Caio, como é que tá? ¿Y cómo están Como estão ustedes? vocês? Fala um Cayo, pouquinho ¿cómo están depois da ustedes? conferência. Hablen un poco después de la conferencia en Europa. Amém. Estamos bem. Já na luta, já, Pedro. Amén. Estamos Já bien. tá subindo os Ya pulgares, viu? en la lucha. Não, fala um pouco da situação dos irmãos. Hable un poco espiritual de depois la da situación de conferência. los hermanos, de la situación espiritual de ellos después de la Amém, conferencia. amém. Ah, foi Amén. uma esfera de muita alegria, né? O que eu senti é que os irmãos estavam Fue muito un ambiente de felizes, né? mucha alegría. Com toda, até a Los hermanos están muy pré-conferência, desde a felices. Alemanha até aqui, depois na Desde segunda-feira la preconferencia desde tivemos aquele Alemania momento no Porto ali, hasta que foi el día momento lunes, assim de grande explosão, cuando né? estuvimos en el Das aeropuerto. igrejas todas ali no Fue un norte. momento de gran explosión. Muito felizes, Todos muito ahí, las unidas, iglesias en né? el Eu até gravei aeropuerto, alguns vídeos assim, foi bem muy felices, unidas. impactante. E Fue você, impactante. Néstor? ¿Y usted, Néstor? Amém. Muy feliz, hermano Pedro. Es un privilegio poder seguir de cerca la palabra con mucha alegría después de esta conferencia. Um contacto que foi para a conferência, ficando, né, muito feliz. Temos prontos Un contacto que fue a la conferencia muy feliz. hoje. Oi, Néstor, olha, você está com um pequeno problema no áudio, acho que você teve o mesmo que eu. Se você Usted está teniendo problema en el audio. excepcionalmente hoje, Si usted puede colocarse un audífono, por favor, por favor. Perdão aí. Se você Se tiver está cortando para usted el audio. devagarzinho. Ah, tá se cortando? Não Pues tá? voy a hacerlo despacio. Sim, tá cortando. Se está cortando. Muito No se bem. está oyendo bien. Já que vocês estão de muito poucas palavras, Caio. Como ustedes están con muchas Néstor, pocas eu palabras, fiz uma Cayo pergunta, y vocês Néstor, responderam yo telegraficamente. hizo una pregunta y ustedes respondieron como un telegrama. Senhor Jesus, eu vou ler Entonces, então Señor Jesús, yo voy a leer entonces o que os, deixa eu ver aqui, o que os cooperadores me escreveram. lo que los cooperadores me escribieron, Acho que traduz melhor, já que vocês não estão querendo falar muito, né? Aqui ya que ustedes no quieren hablar assim, querido mucho. irmão Pedro, somos Me escribieron, querido hermano muito Pedro, gratos ao Senhor e também estamos pela muy visita agradecidos al à Señor Europa y a nos usted últimos dias. por la visita a Iniciamos com o Europa en período estos na últimos Alemanha, días. onde presenciamos coisas Con únicas el e inicio fue únicas, en Alemania, milagres donde vimos algo assombrados que com nunca antes pastores e vimos, toda a igreja, milagros en las calles con comunhões colportores y toda la riquíssimas, iglesia, com muita comuniones genuinidade, riquísimas, con mucha espontaneidade e genuinidad, alegria. A live espontaneidad do y PAC, alegría. vibrante, isso La aconteceu live na del Alemanha, PAC né? fue vibrante, donde fue en Alemania Uma esto. palavra nova e fresca na Una reunião da palabra nueva y igreja, né? fresca Como en la todos reunión de la na iglesia, abordagem já
con frutos en el colportaje ya presentes y culminando con la life histórica fuera de todo concepto, liberada por un testimonio vivo de vida, de organismo vivo que hemos tenido de acuerdo a la circulación de la palabra profética, y la fiesta siguió en Portugal, donde estuvo nuestra conferencia. El compañerismo y la alegría vivenciado en esos días generó una complicidad orgánica entre nosotros, donde pudimos conocer de manera más fuerte lo que está en su corazón, y que no es lo mismo, y que es lo mismo que está en el corazón de Dios. Cada día, en cada comunión, vimos el operar de Dios en nosotros y en las iglesias. Tal hecho es tan real que muchos hermanos ya están preparándose para acompañar de cerca su próxima venida. Indeleble el testimonio de los colportores, la alegría de todos los presentes y la circulación de vida del cuerpo de Cristo, nada forzado, nada preparado, sino resultado del operar de la palabra en nuestro medio, resaltando la impresión dejada en todos, no solo de la palabra y la enseñanza, sino también del procedimiento sincero y simple y enfocado en hacer la voluntad del Padre, demostrado por el apóstol. Europa está en fiesta porque nuestro Dios es un Dios de fiesta. Vamos a seguir perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y las ofrendas. Este es un mensaje de nombre de todos los siervos y cooperadores de Europa, amado hermano Pedro. Entonces, ese fue el sentimiento de los cooperadores. Pero ustedes no pudieron producir ese sentimiento. Les doy otra chance. Bueno, compartan algo. Vamos a poner fuego en esto. Essa Amém. carta pode traduzir bem agora. Eu pensei que Esa era carta lo mais traduce todo muy bien. o pós, né? Mas é verdade. Na Alemanha, eu Es verdad, en Alemania fui, né? Esperava ter a comunhão com o irmão Pedro, yo com fui, os irmãos lá. Pensei que ia ser esperaba uma tener coisa la mais comunión ali con el no hermano meio, Pedro, con los tal. hermanos allá, Mas eu fiquei muito surpreso mesmo, seguir de el fato, com lineamiento. todos os milagres Mas que quedé muy aconteceram lá. sorprendido, de hecho, con todos los milagros que pasaron allá. Mesmo de seguir de perto, de estar junto, Yo de estar acompanhando. gané mucho en cuanto a seguir de cerca, acompañando, visitas, né? Fizemos a visita ali na fábrica da Mercedes, haciendo depois visitas numa obra, e depois en la, quando a en gente la, saía en la para fábrica de la comer lá, para Mercedes, jantar, hacer a gente obras. fazia Cuando imersão no meio do salíamos a otras restaurante, ciudades a fazia comer, grito de guerra. hacíamos inmersión en medio de los restaurantes, gritos de guerra, de repente Tinha até uma pessoa que estava nos en un servindo, restaurante no alemán. finalzinho assim, já se ajoelhava ali para receber uma oração Alguien que da nos frente de estaba todo mundo do sirviendo restaurante. Ele era das pessoas que trabalhava para ali. recibir la oración Depois, frente de no todo el outro mundo del restaurante, restaurante. Él também a mãe trabajaba e o ahí. filho, né? Ficaram muito tocados de En ver a otro nova comunhão, né? restaurante, Sendo la mesmo mamá y el vivo, hijo. com tanta alegria, transbordando alegria. Eu acho que isso foi assim o que mais Era como un impactou a alegria, organismo porque vivo estavam transbordando todos alegría. muito felizes, né? E não tinha Estaban como todos eles muy felices. não ficarem diferentes disso, né? Receber oração No ali, podían ni estar indiferentes, sino recibir la oración. de repente eles estavam muito Matías fue tocados, traduciendo en ficaram alemán para ellos, e todo o restaurante ali que eran admirando, né, muy encantados, comunhão, quedaron con Kit. com muita alegria, né? El Então, restaurante ganhei muy, muito nessa comunhão, aí também, muy claro, impresionados mirando nuestra alegría. conferência Yo gané mucho en esa comunión. foi mais La plus, conferencia né? fue, Fala, Néstor. Néstor, tá contigo. Agora, Aleluia. solta. Dá para ouvir direitinho? Melhorou. Amém. Melhorou. Excelente. Aleluia. De fato foi um Amém. privilégio, né? Acompanhar para mí fue un privilegio do irmão Pedro, acompañar, aqui na Europa. Nós porque estaba la presencia del hermano Pedro aquí en Europa. nós Yo tuve el gran privilegio con mi esposa. para poder acompanhar bem de perto. Perdimos el trabajo para poder acompañar al hermano Pedro. Foi de receber muita vida, né? Nuestro hermano Pedro en Alemania Que recebemos suprimento, né, do coração. fue de mucha vida para, a través de esta obra, Nós disfrutamos tudo isso. el suplir del corazón que el propio Señor. Não temos de fato como transmitir em palavras. Disfrutamos de todo esto que los hermanos pasaron. Transmitir la palabra, nuestro sentimiento y alegría
de cerca con la palabra profética. Na conferência, nas lives. E também Cada comunión que nosotros aprovechamos, antes de nos despedirmos, las conferencias, las lives. sair para comportar-se, né? Y también aprovechamos antes de despedirnos. É uma brincadeira, mas também nós vemos que Ejecutar aquel suspiro del profeta. a profética nos compromete. Né? Amém. Nosotros vimos que estamos comprometidos con esta palabra profética. A ordem do Senhor. Amém. Este suspiro y ejecutar inmediatamente esta orden, esta alegría. É um privilégio. Ô, André, Para Portugal es un privilegio. André, fiquei impressionado também que nós saímos na segunda-feira para fazer a visita da Mercedes e depois de tarde nós fomos fazer uma visita numa obra, né? Eu fiquei do lado do irmão Pedro a visita inteira, porque Yo estuve ali, tava, cerca del lado del hermano Pedro en toda la visita, obra, né? E conversando, viendo los ingenieros, viendo las cuestiones de la obra, hablando, conversando, pasamos todo el día. Yo me di cuenta que ya estábamos muy cansados, pues pasamos todo el día. Entonces llegamos al local, fuimos a comer, ya era el tiempo de la grabación de la live. Entonces el hermano Pedro no tuvo tiempo para nada. Yo quedé impresionado con esto, hasta lo miré. Y lo vi que realmente estaba muy cansado, con los ojos casi cerrados, y había que hacer la live. Ya todo estaba diseñado. ¿Cómo es que esto pasó? Si todo el día estuvo en actividad. Yo quedé muy impresionado. Los hermanos que estaban ahí de mayor edad estaban cansados, pero el fuego era tan grande. Habían visitantes y ellos querían ya querían reunirse una próxima vez viendo aquello. Realmente fue de mucho cansancio. A la mañana fuimos en visita a la fábrica de Mercedes-Benz y a la tarde hicimos una visita a la obra muy importante que están haciendo en Stuttgart. El cambio de todo el sistema ferroviario, y llegamos después al local de reuniones para hacer el live y estaba muy cansado, pero en el viaje Josmar habló de aquella palabra homeostasis. Ahí yo pensé, yo creo que debo aplicar esa palabra a la iglesia. Realmente la situación es mostrar a los hermanos que la iglesia es un organismo vivo y no es una organización religiosa. Por eso que como tenemos poco tiempo, ya voy a conectar el mensaje número 5 que hablamos en Portugal. Cuando el enemigo dio el primer tiro con relación a la palabra profética, porque es la palabra profética que alimenta el cuerpo vivo, es la palabra profética que gobierna, que hace esta circulación de vida, que esta corte de vida suceda y regula el equilibrio del cuerpo, que es la homeostasis. El enemigo entonces dio el primer tiro porque percibimos en el tiempo del apóstol Pablo, había varios intentando competir con él. Los judaizantes intentando competir la atención de los hermanos de las iglesias. Y también había otros que querían también hablar otras enseñanzas, compitiendo con Pablo por la cultura griega, en que la democracia prevalece. ¿Por qué Pablo monopoliza la palabra profética y los otros no pueden profetizar? Todo eso son mentiras creadas
por Satanás para justamente para sacarnos de foco de la palabra profética, porque la palabra que sale de la boca de Dios es realmente la palabra que alimenta el cuerpo, aquella palabra que da dirección al cuerpo, gobierna el cuerpo y principalmente hace que la vida circule y da equilibrio al cuerpo. Entonces el enemigo dio ese primer tiro y yo comenzó a comentar en el último mensaje que el segundo tiro que él dio fue en el funcionamiento orgánico de los miembros del cuerpo, con el clericalismo. El clericalismo vino, yo mencioné en Apocalipsis, Apocalipsis 2, aunque yo no leí, pero voy a leer ahora, Apocalipsis 2, versículo 6, 2:6, con la iglesia en Éfeso, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo también aborrezco. Entonces, aquí en la iglesia en Éfeso, al comienzo del primer siglo, aunque no se había formado ese sistema jerárquico en la iglesia, pero ya estaban alguien trabajando para que se forme, principalmente con la influencia del judaísmo, porque entre los judíos tienen esta clase de sacerdotes y las otras tribus son tribus laicas. Eso intentaron implantar en la iglesia y cuando llegó a la iglesia en Pérgamo ya estaba implantado en el versículo 15, Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Perdimos el audio del hermano Pedro. Querido irmão Pedro, estamos sem o seu áudio. Perdão. Meninos, estamos sin audio. nos ajudem. Por favor, la IBPT nos ayuda. Não deve estar ouvindo também. Acho que está acontecendo. Que isso veio do judaísmo, é uma cópia, né, do Esto judaísmo. vino del judaísmo, es una copia del judaísmo y hasta hoy, infelizmente, está ese efecto del judaísmo en el cristianismo. Entonces, se creó, eso dio la oportunidad para que en el siglo II, el propio Ignacio, que era tenido como padre de los que seguían, los padres apostólicos, que eran los que seguían a los apóstoles. Voltou. Escutamos a última parte. Pode ir que voltou. Entonces los padres históricos eran los que seguían a los apóstoles. Clemente siguió al apóstol Pedro. Ignacio siguió al apóstol Clemente al apóstol Pablo, e Ignacio era uno de los seguidores de Juan. Pero infelizmente los padres apostólicos tuvieron grandes privilegios por haber seguido a los apóstoles y el pueblo de la iglesia los honraba mucho, la iglesia. Y voy a leer lo que Andrew Miller comentó de ellos infelizmente. Él dice que luego se apartaron de las doctrinas, de las enseñanzas que habían recibido, que les confiaron en especial en cuanto al gobierno de la iglesia. Miren cómo es importante. Ahí, según Andrew Miller en sus cartas, entonces no son las palabras de Dios, está en el campo de la tradición y la expectativa de que ellos tuviesen enseñanzas perfectamente semejantes a los apóstoles, pero eso no sucedió. Los textos de Ignacio, esto es muy grave. Andrew Miller dice, los textos de Ignacio y de todos los otros padres apostólicos son totalmente diferentes a las Sagradas Escrituras. Entonces, de esa manera, los padres apostólicos, ellos crearon
un gobierno, porque no había, el Señor no levantó otro apóstol justamente por el ambiente que se había creado en esa época, que todos buscaban la preeminencia, todos buscaban el primer lugar, no estaban dando más atención, importancia a la palabra de los apóstoles ya al final de la vida de Pablo. Todos de Asia lo habían abandonado. No daban más valor a los apóstoles, a sus palabras. Y en el tiempo de Juan lo mismo. Diótrefes era un líder de la iglesia, de una iglesia, y que no apreciaba al apóstol Juan y no recibía a los misioneros que enviaba Juan. Por lo contrario, él los expulsaba y aún a los que los recibían también los expulsaba. Entonces estaba compitiendo con Juan. Por eso que ese ambiente reinante al fin del primer siglo hizo con que el Señor no tuviese ambiente para levantar otro apóstol, para que lleve la palabra profética. Y al no haber palabra profética, no hay gobierno en la iglesia. Esa es la cuestión principal. Y no solo eso, no habiendo palabra, surgió entonces el gobierno de los obispos. Y eso hizo con que los obispos eran los que daban la dirección a la iglesia y estaban basadas en sus opiniones, no era basada en la palabra de Dios. Eso entonces causó un daño enorme, comenzando la degradación terrible que llegó hasta nuestros días. Entonces, hasta hoy nosotros no estamos libres de mediadores, intermediarios entre el clero y el pueblo laico. El clero es aquel que realmente entiende la palabra de Dios y conoce cómo servir a Dios, pero el pueblo laico basta con que ellos vayan y lleven sus ofrendas al culto y ya está todo bien. Eso entonces formó una religión muerta y acabó con el organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo que es regulado por la palabra profética, por la circulación de la vida, por la homeostasis, sucediendo en el cuerpo. Todo eso se terminó y se tornó una religión muerta como una organización muerta. Entonces, voy a enfatizar, son dos puntos, en la palabra profética que el enemigo de Dios consiguió dando ese tiro ahí, nadie más dio valor a esa palabra profética, y en segundo lugar surgió el clero, que fue altamente privilegiado, tuvieron mucha honra en el tiempo especialmente de la iglesia en Pérgamo, donde el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión estatal. Eso hizo con que todo el clero fuese llevado y los líderes y también fueron políticos. Los privilegios que ellos alcanzaron, los altos puestos que ellos fueron llevados, fueron elevados, riqueza, dinero, todo eso hizo con que ellos se corrompieran y la iglesia fue corrompida. Y cuando surgió la iglesia en Tiatira, la iglesia católica romana llevó entonces este sistema adelante y tenemos un sistema de padres y sacerdotes, sino también un sistema de obispos, los arzobispos, cardenales y al final el papa. Entonces, ese sistema clerical se estableció por completo y llegó al fondo del pozo en el tiempo de la iglesia en Tiatira. Y cuando Dios entonces comenzó la restauración a partir de la reforma de Sardis y no consiguió restaurar ese punto, el clericalismo continuó. Nosotros tenemos, si no tenemos padre en la reforma, tenemos pastores, tenemos sacerdotes, y ellos eran llamados de pontífices. Y pontífice, yo ya expliqué en el mensaje, significa aquel que construye puentes, aquel que sirve de puente para unir al pueblo común de las cosas terrenas y mundanas con las cosas de Dios. Entonces ellos eran los mediadores o intermediarios. Nosotros solo tenemos un intermediario que es solo Cristo. Él es el mediador y todos nosotros somos iguales. No tenemos una clase de diferentes entre nosotros, esta jerarquía.
Entonces, la falta que no dan importancia a la palabra profética terminó con el suplir de la iglesia y el gobierno de la iglesia. Y también se levantaron ese sistema jerárquico en la iglesia, el clericalismo, y de esa clase intermediaria, y eso terminó con la función de los miembros vivos del cuerpo de Cristo. Entonces, infelizmente, el Señor no tuvo más en la iglesia un organismo vivo para poder realizar su obra por medio de esta palabra viva. Entonces, gracias Señor, hoy Él se está restaurando nuestro tiempo. Este live en Alemania prueba que aquella alegría es porque de nuevo el Señor tiene hoy un organismo vivo, tiene un organismo vivo y vivido por nosotros, aunque hay mucho que alcanzar, pero gracias al Señor la esencia fue alcanzada. Y nosotros tenemos entre nosotros que hay gente que aprecia mucho la palabra profética, hace la inmersión con ella, transcripción, principalmente por medio de los adolescentes y jóvenes. Y hoy tenemos tropas y capitanes, tenemos valientes de David, tenemos intendentes, y todos están envolvidos en este funcionamiento orgánico del cuerpo de Cristo. Y hoy de nuevo estamos experimentando esa homeostasis, ese equilibrio esencial para que nosotros podamos vivir y trabajar para el Señor. Eso está sucediendo en nuestros días. Eso es lo que nos trajo mucha alegría en Europa. Y el Señor realmente confirmó que el Señor está avanzando entre nosotros y va a avanzar hasta su regreso. Ahora hablen ustedes. A gente fez uma visita também ali no Museu dos Valdenses. Hicimos una visita también donde los valdenses, fazendo até imersão, né? O Alexandre traduziu para nós ali. Trataron de hacer la inversión, tradujo con los de ahí, Alexander. Essa conexão com a árvore da vida, né? Conocemos que el Señor siempre estaba tratando de restaurar para que la vida circule en nuestros medios. Y hoy el Señor ha encontrado nuestro medio a través de la palabra profética, de la inversión, transcripción, un conjunto de funcionando, los intendentes, hay función para todos. Necesitamos de pontífices para poder hacer puentes entre nosotros, para poder restaurar entre nosotros la palabra, como dice el hermano Pedro, que el enemigo fue contra la palabra, mas la palabra ahora está siendo restaurada. Esta palabra da alegría. Esta alegría no se encuentra en ningún otro lugar. Uno mira alrededor de nosotros, estamos juntos con los hermanos, tenemos un buen testimonio fuerte, que quedamos en éxtasis viendo esta alegría que nos hace funcionar. Primero es el verbo, hacerlo con alegría. Fora da caixa, literalmente, né? Sí. Es fuera de la caja, sin sentido, literalmente. Señor Jesús, aleluya. Esta conferencia, que el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es una organización, es un organismo vivo. El hermano Pedro nos ha ayudado mucho y el blanco principal de Satanás es la palabra profética. Esta palabra trae la vida y hace al cuerpo funcionar de una manera orgánica, llena de vida, de esta que nosotros experimentamos en la conferencia. El Señor nos está trayendo de vuelta al principio. El Señor quiere que experimentemos este principio y lo estamos experimentando a través de la inmersión de la palabra, inculcando la palabra en nuestro corazón. El Señor nos ha dado este privilegio de la palabra profética. Ver aquí en Inglaterra que hemos experimentado esto, recibiendo esta palabra,
Y esta palabra de hecho nos está moviendo, nos está haciendo funcionar. No tenemos que esperar de hecho a nadie para que venga a darnos ánimo, sino que esta palabra es el calor de la enseñanza de los apóstoles. A través de la comunión, esta vida está circulando y nos está dando esta alegría. Esto lo experimentamos en la conferencia en Alemania, seguimos de cerca. Tuvimos este privilegio de cada comunión. ¿Puedo aprovechar para hablar el testimonio de ustedes? Porque, para que los hermanos sepan, André, es un testimonio maravilloso que el Señor hizo en Birmingham, donde está Néstor y su esposa, Marilyn. Ellos, gracias al Señor, ellos se sentían como miembros comunes de lo que yo estoy hablando sobre el clericalismo. Es muy bueno de usar estos ejemplos para entender cómo funciona el organismo. Ellos, en los tiempos tradicionales, ellos estarían recibiendo, deseando la venida de alguien, un cooperador, un obrero, alguien que pudiera ayudarlos a iniciar una vida de iglesia en Birmingham, más prevaleciente. Pero gracias al Señor, el Señor usó a ellos mismos. Yo quiero decir lo siguiente. Eso muestra muy bien cómo es el funcionamiento orgánico del cuerpo de Cristo. Porque Néstor y Marilyn, ¿qué hicieron? Ya que ellos no tenían experiencia en la obra, no sabían qué hacer para levantar iglesia y tenían encargo, pero no sabían cómo hacer. Ellos simplemente estuvieron cerca de la palabra, oían la palabra con aprecio, practicaban todo lo que podían practicar y entonces comenzaron a salir alimentados por la palabra, inmersión en la palabra. Y con ese fuego en el corazón, el Señor es lo que dijimos, el corazón es el que bombea sangre, el cuerpo pasa por la aorta y la aorta manda sangre a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy no necesitamos esperar un especialista para levantar una iglesia, para fortalecer una iglesia. Usa a todos nosotros, porque todos nosotros recibimos del corazón a través de la aorta, la venida de la sangre, el alimento, y la vida circula. Entonces podemos hacer que esa vida sea transmitida hacia adelante. Y cuando transmitimos esa vida, las cosas orgánicamente funcionan y comienzan a suceder. Entonces, yo quiero que Néstor cuente un poco porque ellos comenzaron a pagar de una manera tan simple, practicar, y en poco tiempo muchas personas fueron contactadas y algunas personas se bautizaron y están viviendo la vida de la iglesia de una manera intensa. Hable, Néstor, sobre ese asunto. Y para que André y también los hermanos sepan este testimonio vivo. Amén. Oh, Señor Jesús. Estamos experimentando todo esto. La palabra lo está trayendo para nosotros hoy. Yo comencé con mi esposa y mi suegro que vivía aquí en Birmingham. Partimos el pan de manera tradicional. Solamente lo hacíamos de manera tradicional, orando y ya. Y al otro día ya. Más perseverando con ese corazón de lucha y siendo fiel al Señor. Cuando empezamos a practicar la palabra profética, la inmersión, transcripción, gritos de guerra, perseverando en todo esto. Hoy mismo yo hablaba con mi esposa. No entendemos cómo las cosas pasaron con tanta alegría, practicando, siguiendo de cerca la palabra profética, con mucho aprecio, creyendo de hecho que es la palabra la que hace la obra. Es sencillamente recibir esta palabra que llega a nuestro corazón y hacerla circular y bombear nuestra misión.
dispersar y dispensar a otro cuerpo en las calles la palabra profética, simplemente sin perder una live, transcribiendo lo que el pastor hablaba. Continuamos transcribiendo, tocando la palabra, entrando más en la palabra y desesperado. Comenzamos a practicar. No sé cómo explicar lo que pasó. Mas las cosas comenzaron a surgir. Comenzamos a practicar la palabra, orar por las personas, llevar esta palabra profética. Y siempre pedí al Señor. Lo que nos ha tocado mucho del hermano Pedro hablando de los adolescentes. Esta palabra el Señor mandó a estos adolescentes para acá y comenzamos a salir juntos. Aquí una persona colombiana. Fuimos a almorzar y la colombiana estaba ahí. Y una de las adolescentes la abordó a ella. Ella también tiene un hijo de la misma edad. Ella dijo, yo quiero que mi hijo también practique esto. Y ella nos invitó para ir a su casa. Fuimos hasta allá. Después hemos tenido 2 comuniones en su casa. Y en su misma casa fue bautizada con su hijo también. Seguimos muy cerca con ella. Y después fuimos y bautizamos una amiga de ella, familiar de ella también. Es fantástico de ver la palabra cómo opera. La encorajamos cada vez que pasamos con ella, de que esta palabra viene de Dios y que hace la obra. También es su hijo. Y ella compartió algo para nosotros, que ella quería abrir una cafetería. Pero ella no lo podía alcanzar por causa de varios trámites. Y nunca le daba bien. Cada vez que salíamos con él, el adolescente llamado Santiago. Y entonces él hablaba que faltaba un local para hacer reuniones. Y antes de un mes, ella habló con nosotros que todo había salido bien. Y ella iba a abrir la cafetería. Y ese era el lugar donde nosotros iríamos a hacer las reuniones. La palabra estaba haciendo la obra. Y ahí en adelante vimos que es simplemente transmitir lo que nosotros recibimos de la palabra profética. Hechos 2:42. De hecho, esto que estamos viviendo aquí es perseverar en la enseñanza de los apóstoles, creyendo la palabra, creciendo la palabra. También en la comunión, el Señor aumenta de un vivir normal, partiendo el pan, y el Señor junta a aquellos que han de ser salvos. Eso lo hemos experimentado, eso es fantástico. Percibió Andrés qué cosa maravillosa hizo el Señor por medio de los hermanos tan simples, siguiendo la palabra. El Señor gana una señora, esa señora concretizó el sueño de ella de tener su cafetería, y al fin esa cafetería sirve de local de reuniones de la iglesia en Birmingham. Entonces muchas personas fueron bautizadas, varias personas están siendo salvas y están acompañando la vida de la iglesia. Entonces eso es un ejemplo para todos los que están en cualquier lugar. Hoy tenemos en África hermanos allí que están, que el Señor mande a un especialista para ayudarnos. No,
No, si todos nosotros tenemos hermanos en Corea, hermanos en todos los lugares de la tierra, tal vez estén esperando que alguien más competente, con más experiencia, que pueda venir. Pero si cada uno puede acompañar de cerca la palabra, amar la palabra y también colocar eso en funcionamiento, somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. Usted ve cuánto el Señor puede hacer, en cualquier lugar puede hacer. La palabra funciona en cualquier lugar. Aunque a donde haya seres humanos, ahí va a funcionar. Usted, Andrés, está loco por hablar algo. Diga algo, Andrés. Hermano Pedro, estoy impresionado. El cuerpo de Cristo tiene el poder del Señor. Sus miembros funcionan a través de la circulación de la vida y se equilibra. Dios lo hace a través de su poder. Lo que Satanás utilizó para destruir la palabra profética, colocó los cargos y se perdió todo esto. Buscando posición, y cada uno quiere su posición, haciendo una cosa y haciendo otra. Más el cuerpo de Cristo, la palabra que ha sido hablada, la unanimidad y restaurando las funciones. Ahora tenemos una live en Birmingham. Algo aconteciendo a través del funcionamiento del cuerpo. Solamente es aproximarse de la palabra, transcribir, sumergirse. Ahora llegaron los adolescentes. Ese es el funcionamiento del cuerpo. Es cosa más bonita. El cuerpo tiene sus funciones. Y además de sus funciones, vemos los milagros. Yo estoy maravillado. Fue maravilloso este fin de semana. Ella estuvo participando en la conferencia hasta ayer. Ahora tenemos los colportores de Lisboa en casa. Ella me llamó. Hablando, llegaron los misioneros. Tenemos la vida circulando. Fantástico. La palabra haciendo la obra. Maravilloso. El deseo del Señor, desde que sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, Él ya manifestó su deseo en Éxodo 19, versículo 4. Ya leímos tantas veces ya. Voy a leer de nuevo. ¿Viste lo que hice a los egipcios? Cómo los traje sobre alas de águila. Y los tomé y los he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, este es el punto más importante. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, oír con diligencia la palabra del Señor. Solo que aquí, esa palabra no es una palabra teológica, no es una palabra, está en algún lugar de la Biblia. No, es la palabra, mi voz es la palabra instantánea. Si diligentemente oí mi voz, esa voz es la palabra que está hablando ahora, por medio de su profeta, de su apóstol. Entonces, si oís mi voz y practicar y guardar mi pacto, es el punto principal. Ahí funciona todo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto, Dios siempre quiso un pueblo, un reino, donde todos sirvan al Señor, todos funcionen como sacerdotes. El sueño de él no era tener esa jerarquía, esa clase de sacerdotes y pueblo común. Él nunca quiso eso. Y también en 1 Pedro 2.9 dice, 1 Pedro 2.9,
dice lo siguiente: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos entonces alguien que Dios escogió. ¿Y para hacer qué? Para que seamos sacerdotes y reyes. Todos nosotros somos sacerdotes que podemos ser usados para edificar el cuerpo de Cristo. Ahí yo terminé el mensaje con el mensaje 4, con Efesios 4 y 11. Si nosotros tenemos algunos hermanos que están más dotados, más capacitados, como apóstoles, pastores, evangelistas y maestros, ellos no son una clase especial, una categoría especial de personas en la iglesia que sustituyen a los miembros, a los restos de sus funciones. No, ellos están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos los miembros del cuerpo de Cristo sean perfeccionados y puedan funcionar para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo también terminé diciendo lo siguiente: la función de cada uno, nosotros podemos, el Señor puede perfeccionarnos en función. No quiere decir que yo comencé con una función y voy a terminar con la misma función hasta que yo regrese. No, el Señor me puede perfeccionándome y dar funciones mayores y colocarme en una función que voy a sufrir a más personas, transmitir la palabra profética para más personas. Quiere decir, entonces, esa función nuestra es de acuerdo con nuestro ejercicio, de acuerdo con nuestra fidelidad en funcionar. ¿Y el funcionamiento para qué? No es para establecer mi posición en la iglesia, no. El funcionamiento es transmitir la sangre, transmitir la palabra. Estoy aquí para transmitir vida, para que la iglesia funcione como un todo, como un cuerpo. Y por otro lado, yo también hablé, que tal vez en otra ocasión, no sé si dije en este mensaje, es que Lucifer, él era fiel en su función, que Dios lo colocó, era la perfección, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, de hermosura. Entonces, él funcionó muy bien en su lugar. Pero un día, justamente por ser tan perfecto, él extrapoló sus funciones. Él quiso saltar posiciones y ejercer funciones que Dios no les dio. Eso es peligroso. Entonces, cuando el Señor me da una función, yo necesito ser fiel a mi función. Y cuando yo extrapolo esa función, yo quiero ejercer una función que Dios no me dio, ahí viene entonces el problema. Ahí viene el pecado, ahí viene la rebelión, ¿sabe? Entonces es muy importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestra función y ejercer esa función, y también saber que esa función el Señor nos va a ir acrecentando más. No vamos a estar siempre en la misma función para el resto de la vida. El Señor nos va dando más, dando más. Él es el que nos da, no nosotros, que vamos a extrapolar por ambición. Queremos alcanzar algo que Dios no nos colocó o no nos dio. Entonces, yo creo que hay lecciones preciosas ahí, que el Señor pueda realmente llevarnos a llevar adelante esto hasta su regreso. Yo creo que estamos en una etapa de crecimiento y que Dios pueda cada vez más tener más miembros fieles funcionando y para predicar el evangelio del reino en toda tierra habitada y colocar otras personas a funcionar. Y ciertamente el Señor tendrá su voluntad hecha y toda la gloria sea para Él. Amén. Pode ir, Néstor. Começa você agora, Néstor. Puede hablar, hermano Néstor. Gracias al Señor. Todo viene para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, hemos experimentado esto aquí. Además de tener ese corazón siendo útil al Señor, el Señor hace este perfeccionamiento en nosotros, sumergiéndonos en la palabra, siendo fiel en la inversión en la palabra,
saliendo para las calles, hablando esta palabra. El Señor nos dio este privilegio de tener este CP en Lisboa. Aprender e inculcar más esta palabra profética en nuestro corazón, siendo perfeccionado por aquellos hombres que el Señor nos dio de regalo para ser perfeccionados y para ser útiles a la edificación del cuerpo. Nosotros pasamos 2 semanas. Nos volvimos para acá con más fuego, siendo fieles, transmisores de la palabra, como el hermano Pedro nos ha ayudado, siempre orando por las personas. Después tuvimos el privilegio del CPI itinerante en Londres. El hermano Pedro también encorajándonos para pasar una semana en el PAC. Todo esto es para nosotros simplemente ser fieles. Es para todo esto que hemos recibido, para simplemente funcionar. Somos siervos. Tenemos que transmitir lo que acabamos de recibir, que es la palabra profética. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, a gente tem Oh Señor Jesús, bastante aqui também. hemos disfrutado Com a questão de ser fiéis, né? Aqui em toda a Europa, nós con lo de ser fieles, aquí en toda Europa. Está avançando realmente para a gente Hemos esmagar a cabeça percibido que el Señor está avanzando, e porque Él lo que quiere es golpear la cabeza del dragón, siendo fieles. Sobre el hermano Pedro ha hablado sobre los grupos familiares, la necesidad del cuerpo. En este momento tenemos 2 grupos familiares. Y estos han servido juntos con el cuerpo. Nosotros necesitamos invitar a las personas a participar. Y de repente aparece una joven en el disfrute de un colportaje, un joven de que es la iglesia. Em Campanhã, que é dentro da cidade do Porto. Aí a gente convida ela para o grupo ocurrió una situación aquí dentro de la ciudad del puerto. Después que ya va al grupo familiar, va para la reunión al día siguiente. De repente ya estaba en una casa de adolescentes en Coimbra, en el partín de pan en Coimbra. Son muchos los milagros. Los hermanos encajados, funcionando. Pedro falou, chama o Billy, né? Tem um irmão que organiza as caronas. Então a gente tem feito un hermano que organiza las colas en los carros. Llámalo. En este sábado vamos a tener una casa de adolescentes que ya es nuestra ciudad vecina. O sea, son iglesias del norte aquí. Puerto, Praga, esto tiene adolescentes. Aveiro tiene más de 3. Coimbra que tiene también. Vamos haciendo así en cada ciudad y esto ha hecho que esto pegue fuego. Ahí hay un hermano que nos ayuda con las comidas, con las colas. Los intendentes están funcionando, los grupos familiares, los servicios de la iglesia. Entonces la Europa hoy está funcionando orgánicamente, porque ninguno tiene contrato. No se manda un estatuto para los hermanos. Esto funciona orgánicamente, de forma viva. Hemos experimentado esto, alabado sea el Señor. Y es eso. Yo les di un desafío a las iglesias del norte de Portugal y a todo Portugal, que donde no hay donde no hay adolescentes, yo les di un desafío, que la próxima vez que yo visite, yo quiero ver 15 o 20 adolescentes o 50 adolescentes. Entonces hay que trabajar un poco más fuerte en el medio de adolescentes. Y Birmingham también vamos a ganar más adolescentes. Amén. Amén. Amén.
Yo pido perdón nuevamente por mi contratiempo. Acabé entrando muy atrasado. Pido perdón a los hermanos. Y como el tiempo ya avanzó, entonces, André, ¿a quién le pedimos para que ore para terminar? Vamos a pedirle a Caio. Vamos a pedirle a Caio orar. Ya yo estoy liberando aquí los comentarios de los hermanos. Esta live tiene mucha presencia. Aún con atraso, sin problema. Oyendo la transmisión. Y con una felicidad contagiosa. Yo necesito dar un recado rápido. Señor Jesús, nosotros hoy tenemos aquí, yo estoy en este exacto momento en COEN, es un centro de obras de Europa, y este local está siendo hecho para recibir los colportores que vienen aquí a Europa, y es una excelente oportunidad. Los que vienen para acá pasan por este momento aquí en el COEN, ya está funcionando provisoriamente, estamos terminando aquí las habitaciones, más es itinerante. Yo fui esta semana pasada para Londres, para tener los países nórdicos, Suecia. Están buscando la data exacta. Ellos vienen para acá, se quedan un tiempo aquí, se consagran, tienen su experiencia en las calles. Uno que estaba haciendo el grito de guerra en Alemania y tenía alemanes de vuelta alrededor de él y estaban haciendo gritos de guerra con ellos. Son muchas experiencias que yo creo que son que la estructura ya está siendo hecha para poder recibirlo. Tenemos un corazón de servir a los colportores ahora de Brasil que están teniendo esta experiencia positiva muy fuerte. Entonces esto. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Señor Jesús. Senhor, muito obrigado. Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta live, por todos los que han participado, que de hecho el Señor pueda restaurar su palabra en nuestro medio. Nosotros necesitamos seguir de cerca, continuar haciendo circular esta palabra entre nosotros, trayéndonos esta alegría de vivir juntos con el iglesiar de hecho. Este ha sido siempre el sueño del Señor. Ahora le pedimos que abra el camino para formar esta iglesia deseable, para estar en comunión con el Señor por toda la eternidad. Oh Señor Jesús, muchas gracias por todas las iglesias, la iglesia en África, por la conferencia, la cual va a ser un gran paso para nosotros. Por cada hermano aquí, Señor Jesús, te alabamos, Señor, por esta oportunidad. Jesús el Señor. Andrés, ya que Caio mencionó sobre la obra, el COI, el Centro de Obra en Europa, quiero dar una buena noticia a los hermanos que estamos realizando, ejecutando la obra de la primera etapa de los alojamientos. Pero gracias a Dios, cuando visitamos, percibimos que los hermanos Caio y los hermanos terminaron haciendo el piso de abajo, que no era aprovechado para alojamiento, pero él dio una cosa muy buena para poder aprovechar también el piso de abajo. En otras palabras, lo que nosotros habíamos previsto para un número de personas alojadas, podemos duplicar ya. En lugar de estar preocupado en hacer la segunda etapa de este alojamiento, esta primera etapa ya podemos tener la capacidad de duplicar. Solo falta hacer un módulo del medio
para poder tener un lugar para reunirse los colportores o lugares así para los almuerzos, lavar ropas y todo eso. Y todo eso es algo más fácil de hacer. Entonces quiero aprovechar y decirle a los hermanos que algunos de los hermanos aún quieren ofrendar para esto, porque nosotros todavía nos falta un poco menos de 40 cuotas, de 12 cuotas de 1.520 reales. Si algunos hermanos, el Señor toca en su corazón, que quieren participar de estas, aún faltan casi 40 cuotas. Si ustedes quieren y participar, son 12 cuotas de 1.520 reales. Si usted quiere pasar, sepan por los cooperadores de su región, hay una cuenta para eso, que es la iglesia de San Carlos, para depositar ese valor. Pero si usted quiere, avísenos para que podamos completar estas cuotas que faltan. Tal vez en esta etapa ya conseguimos ya duplicar el número de alojamientos. Amén. Gracias. Estamos terminando. Hermanos, estamos terminando esta live. Amém. Muchas gracias, hermano Pedro, Cayo. Amém. Fue muy bueno. Tchau, tchau. Abrazo a todos. Excelente. Suba el Señor.